Pasaremos a estudiar ahora el caso de las vibraciones forzadas. Y la ecuación general de un vibrador simple con una fuerza excitatriz externa, que puede, por ejemplo, estar dada por un excéntrico, en un caso de maquinaria vibrante rotativa, como por ejemplo un motor, estará expresada de la siguiente manera. Tendremos el término inercial en la ecuación de equilibrio dinámico, el término de amortiguamiento, el término elástico. Estas tres constituyen las fuerzas internas y externamente tenemos la fuerza excitatriz o fuerza dinámica que, como dijimos, está dada por ejemplo, una masa rotatoria con una cierta excentricidad. Esa fuerza externa, graficada en el tiempo, nos lleva a una curva de este tipo. Esta es la fuerza P de T, la fuerza excitatriz externa, que tiene un valor máximo P0, que es este valor constante, y ese valor máximo está modulado por una función seno de omega t o coseno de omega t, en este caso seno de omega t, que nos da esta curva que tenemos aquí. Obsérvese que el omega de la fuerza excitatriz es un omega raya. ¿Qué significa esto? Que en esta situación, en este problema dinámico, vamos a tener dos frecuencias circulares. La frecuencia circular propia del sistema, del vibrador simple, y por otro lado, la frecuencia circular propia de la acción excitatriz. Para abordar el problema con una complejidad creciente, vamos a estudiar primero el caso de las vibraciones forzadas sin amortiguamiento, es decir, no amortiguadas. En ese caso, la ecuación dinámica de equilibrio tiene solamente dos términos del lado interno o del lado izquierdo de la ecuación, el término inercial, masa por aceleración, el término elástico, K por desplazamiento. Y la fuerza externa, por supuesto, siempre actuando P0 por seno de omega t, omega raya t. La solución de esta ecuación diferencial es la función u de t que se muestra aquí. Tiene dos términos principales. En primer lugar, estos dos sumando, que son la solución de la ecuación diferencial homogénea, es decir, cuando masa por aceleración más k por u están igualados a 0. Son las vibraciones libres no amortiguadas que estudiamos hace algunos minutos. Y para resolver el caso de la ecuación que nos interesa, se le suma esta solución particular de la ecuación diferencial completa. Recordemos que en este caso tenemos dos frecuencias circulares. Una frecuencia circular propia de la fuerza excitatriz y otra frecuencia circular que es propia del vibrador. Dentro de la solución vamos a encontrar que la frecuencia circular propia de la fuerza excitatriz aparece aquí y aquí, y que la frecuencia circular propia del vibrador simple aparece aquí, aquí y aquí. Es interesante ver desde el punto de vista matemático otro término que aparece, que es este cociente P sub 0 dividido K. Si se sigue procesando matemáticamente esta solución, se puede llegar a esta expresión que tenemos aquí, en la cual
básicamente lo que se ha hecho es encontrar o poner en evidencia estos cocientes entre la frecuencia omega raya de la fuerza excitatriz externa y la frecuencia circular omega sub n del sistema vibratorio. Ese cociente se denomina beta, relación de frecuencias. Y es una cantidad muy importante en el análisis de las vibraciones forzadas. La otra cantidad que es importante en este sentido es este cociente P sub 0 dividido K. Veremos que vamos a acomodar matemáticamente la solución de manera de utilizar P sub 0 sobre K y beta para resolver el problema de las vibraciones forzadas. Operando, en realidad reemplazando en la función superior la relación de frecuencias, encontramos esta otra expresión para la solución U en función del tiempo. Y tenemos aquí este término en el que tenemos beta sobre 1 menos beta cuadrado, aquí tenemos 1 sobre 1 menos beta cuadrado, y aquí aparece P sub 0 sobre K. Ese término, P sub 0 sobre K, se denomina delta estático. No existe un desplazamiento estático estrictamente porque esto es un problema dinámico, pero calculamos una cantidad que es el valor máximo de la fuerza excitatriz externa, que es P sub 0. La fuerza excitatriz externa varía con el seno de omega raya t, pero tiene un valor máximo que es P sub 0. Si a ese valor máximo P sub 0 lo dividimos por la rigidez del vibrador simple, obtenemos un desplazamiento. Lo llamamos delta estático porque sería el máximo desplazamiento estático que obtendría la estructura si lo cargásemos con ese valor máximo de la fuerza que varía con el seno de omega raya t. Cuando nosotros analizamos gráficamente la solución de la ecuación diferencial, vemos que lo que tenemos es una función seno que depende de omega raya, es decir, la misma función que hace variar a la fuerza P de t. Y la solución para esta fuerza a largo plazo es una función senoidal de la misma frecuencia circular. Cuando vamos a la solución completa del sistema, es decir, U en función del tiempo, lo que vemos es que tenemos, en primer lugar, una onda, que es esta clarita que está aquí, que se debe a la frecuencia de la fuerza excitatriz, y otra onda montada sobre la misma, esta, que se debe a la respuesta del sistema cuando no tiene ninguna fuerza excitatriz, es decir, a las vibraciones libres de ese sistema. Entonces, la respuesta completa del sistema es la suma de una onda de vibraciones libres con una onda de vibraciones de la misma frecuencia que la acción excitatriz externa. Si a nosotros nos interesa obtener no la curva en función del tiempo de los desplazamientos, es decir, una historia completa de cómo se desplaza el grado de libertad U de t, sino solamente el valor máximo que alcanza ese U de t,
Entonces, se puede operar matemáticamente de manera tal de relacionarlo con el valor, de desplazamiento estático de referencia P sub 0 sobre K que habíamos estudiado anteriormente. Y ese cociente lo llamamos M, factor de amplificación. El factor de amplificación nos dice cuánto más se deforma la estructura debido a la acción externa, P sub 0 por seno de omega raya t, con respecto a lo que se deformaría estáticamente si le aplicásemos la carga P sub 0. Ese factor de amplificación puede ser mayor o menor que 1. Es decir, el efecto dinámico de la fuerza excitatriz puede hacer que el desplazamiento dinámico sea mayor que el desplazamiento estático que provocaría P sub 0, pero también menor. Y es muy útil estudiar ese problema a partir de un factor de amplificación. Nótese que el factor de amplificación nos dice solamente cuál es el valor máximo de desplazamiento. No nos dice qué tantas veces se repite ni la historia completa de los desplazamientos. Pero nos da una información muy importante, porque si ese valor máximo es admisible, ya sabremos que todos los demás son menores. Operando matemáticamente, encontramos que el factor de amplificación es igual a 1 sobre 1 menos beta cuadrado. Entonces tenemos que el factor de amplificación es 1 sobre el valor absoluto de 1 menos beta cuadrado, y si lo graficamos en función de beta, que es la relación de frecuencias, vemos que m toma esta forma. Resulta evidente que por tener en el divisor 1 menos beta cuadrado, cuando beta valga 1, entonces m va a tender a infinito. Esto se denomina condición de resonancia. Resonancia es la situación que se plantea cuando la frecuencia de vibración propia de la estructura es igual a la frecuencia de la fuerza excitatriz. Para un sistema sin amortiguamiento, eso llevaría a desplazamientos de magnitud infinita. De más está decir que esto es lo que predice la teoría matemática para una estructura perfectamente elástica, pero en realidad las estructuras en algún determinado punto se plastifican o se rompen. Entonces el desplazamiento nunca llegará a ser infinito, sino que cambiará la condición de funcionamiento y se romperá, se plastificará y pasará a algo diferente. Esto sucede porque estamos asumiendo que la estructura no tiene amortiguamiento por otra parte. Si graficamos la condición de resonancia estudiando el desplazamiento u en función del tiempo, lo que vemos es que ese desplazamiento va creciendo en su amplitud, crece, crece, y si prolongamos el tiempo, esto va a seguir creciendo hasta llegar a infinito, por las mismas razones que planteamos anteriormente. Y esto es lo que sucede entonces cuando se cumple la condición de resonancia en la que la frecuencia de la fuerza excitatriz tiende a ser igual a la frecuencia propia de la estructura sobre la que actúa esa fuerza excitatriz. Como mencionamos anteriormente, es muy difícil encontrar en la realidad una situación en que el problema no tenga amortiguamiento. Por eso, lo más realista es analizar las vibraciones forzadas amortiguadas. En las vibraciones forzadas amortiguadas nos vamos a encontrar con el término de inercia, el término de amortiguamiento, el término elástico, y en el exterior del sistema la fuerza excitatriz P0 por seno de omega raya t.
La solución general de este sistema está dado por estas dos funciones, UP y UH, que tienen una forma parecida a lo que vimos anteriormente, pero aparecen estos términos en los que entra a jugar el amortiguamiento. Términos que obviamente en la solución del sistema no amortiguado no aparecían. Cuando nosotros graficamos las dos funciones cuya suma nos da la solución total del sistema, tenemos que en primer lugar aparece una función que es la que corresponde en frecuencia a la de la acción excitatriz, y esta no va a decrecer en amplitud en el sentido de que la fuerza siempre va a estar actuando y por lo tanto no va a permitir que decaiga. Y por otra parte, tenemos una respuesta del sistema con sus vibraciones libres, pero en este caso son amortiguadas. Entonces, esta amplitud va a ir decreciendo, como ya vimos, para el caso de las vibraciones libres. Por lo tanto, la respuesta total va a ser la suma de ambas y vamos a tener un periodo que se denomina transitorio, en el cual vemos el efecto de las vibraciones libres amortiguadas del sistema y luego, hacia adelante en el tiempo, lo único que queda es el efecto de la fuerza excitatriz externa. Se puede estudiar el problema en los mismos términos de factor de amplificación, m, como el desplazamiento máximo dinámico sobre el desplazamiento estático virtual, pero el factor de amplificación tiene ahora otra forma. Además de depender de beta, depende asimismo de otro término que tiene en cuenta el amortiguamiento. Entonces, al depender ahora el factor de amplificación m, tanto de la relación de frecuencias beta como del amortiguamiento zeta, su gráfica no va a ser una sola, como vimos anteriormente, sino una familia de curvas. Cada una de ellas asociada a un amortiguamiento zeta. Por ejemplo, para 0,1 tendremos esta curva. Para 30% de amortiguamiento se tendrá esta otra curva y así siguiendo. Para un amortiguamiento muy pequeño de solamente el 1%, se tiene una curva parecida a la vista anteriormente que correspondía a amortiguamiento nulo, pero estas ramas ya no tienden a infinito, sino que se cierran en algún punto superior. Por otra parte, amortiguamientos del orden de 1% son muy raros, al menos en estructuras de hormigón, no tanto para estructuras metálicas. Entonces, el principal efecto que tiene el amortiguamiento es que baja muchísimo el factor de amplificación. Y se da la situación de que, aún teniendo una relación de frecuencias igual a 1, es decir, una condición de resonancia, el factor de amplificación, por ejemplo, para un amortiguamiento de 10%, queda limitado a un máximo del orden de 5. Cuando el amortiguamiento es mayor, por ejemplo 30%, el factor de amplificación ni siquiera tiene su máximo para beta igual a 1, sino para un valor ligeramente inferior, y ese factor de amplificación es inferior a 2. Si bien se dijo en estructura 4 que el amortiguamiento para una estructura de hormigón correspondía a un 5% normalmente, eso es lo que se denomina amortiguamiento material. En el caso de la fundación de máquinas vibratorias, al estar la fuente de energía y la fuente vibratoria sobre la estructura
y la estructura apoyada en el suelo, existe una pérdida, una radiación de energía desde el bloque de fundación hacia el suelo. En el caso sísmico es inverso, la energía viene del suelo y va hacia la estructura. Entonces, eso permite que en el caso de fundación de máquinas vibratorias pueda haber amortiguamientos que se llaman geométricos mayores. Y no es raro encontrar un amortiguamiento total, que es el geométrico, debido a la pérdida o radiación de energía a través del suelo, más el material, que es del 5%, se pueden lograr valores totales del orden del 30% o del 60%, como se tiene aquí, lo cual baja muchísimo el factor de amplificación. En el caso de tener la condición de resonancia en la que la frecuencia propia del equipo tiende a ser igual a la frecuencia propia de la estructura, la ecuación que nos da el desplazamiento en función del tiempo es esta, y la gráfica es la que está aquí abajo. Así como en el caso en que no había amortiguamiento, esta curva senoidal crecía indefinidamente a medida que avanzaba el tiempo, en este caso, al tener aquí un factor de amortiguamiento, se tiende a un valor asintótico de desplazamiento máximo. Y por lo tanto, cuando existe amortiguamiento y cuando mayor es el amortiguamiento, la condición de resonancia empieza a dejar de ser un problema demasiado grave. Y más allá de eso, siempre es preferible estar lejos de la condición de resonancia en una fundación de equipo vibratorio, y en general las normas estipulan que se debe estar fuera de la relación de frecuencias, del rango de relación de frecuencias entre 0,8 y 1,2. Es decir, se busca que la relación de frecuencias sea o bien menor que 0,8 o bien mayor que 1,2. El análisis desarrollado anteriormente para cargas de variación armónica está restringido a ese tipo de fuerza excitatriz o de fuerza externa aplicada sobre el sistema vibratorio de un grado de libertad. Ya vimos que vamos a tratar de hacer foco en el caso de la acción sísmica y que la fuerza equivalente sísmica o la acción sísmica, que consiste en desplazamientos en la fundación del edificio que se pueden traducir en acelerogramas, en aceleraciones, no siguen una ley senoidal, cosenoidal, armónica en términos generales. Por lo tanto, es fundamental analizar la respuesta de un sistema vibratorio de un grado de libertad frente a cargas de variación arbitraria, es decir, de una ley cualquiera. Para eso, vamos a repasar un concepto básico de física, que es el concepto de impulso. Recordemos que si nosotros aplicamos a una masa puntual una fuerza P de T de valor constante, pero que dura un lapso de tiempo muy pequeñito, al punto tal de que la duración de ese lapso es un delta de tiempo, ese tipo de impulso, ese tipo de fuerza aplicada así se denomina impulso. Y se puede relacionar al impulso que actúa sobre esa masa puntual con la variación en la cantidad de movimiento de esa partícula. La expresión de física 1 es básicamente lo que se ve aquí. El impulso, que es igual a la fuerza por la variación de tiempo de muy corta duración durante la cual actúa una fuerza que se supone constante, porque vale P, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, es igual a la cantidad de movimiento de la partícula cuando termina de actuar el impulso menos la cantidad de movimiento cuando comienza a actuar el impulso. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final es m por u punto 2, asumiendo que 2 es el punto en el que termina de actuar el impulso,
y la cantidad de movimiento al inicio es la misma masa por U.1, siendo 1 el punto donde comienza a actuar. Veremos luego que la respuesta dinámica del sistema se puede expresar como, para un sistema amortiguado, como una vibración libre amortiguada, y se puede ver como una vibración libre porque se estudia el inicio de esa vibración cuando termina el impulso, es decir, en este punto, y a partir de ese momento ya no actúa ninguna fuerza sobre el sistema vibratorio. De una forma un poco más general, aquí definimos el impulso como P por delta T. Si la fuerza no fuese constante, se podría expresar de esta manera el impulso como la integral de P por diferencial de T entre T y T más delta T. Pero en este caso vamos a utilizar impulsos de amplitud constante, por lo tanto, digamos, no tiene demasiado interés, pero esa es la definición rigurosa de impulso, ¿no? Una fuerza que actúa durante un delta T, y si integramos el producto de fuerza por diferencial de tiempo, obtenemos el valor del impulso. Se puede hacer que el impulso sea unitario de una manera bastante simple. Si la fuerza es arbitraria, se divide por el valor de la integral, y podemos plantear que un impulso unitario, que es el que tiene esta línea superior, se produce cuando esa integral da un valor 1. Ahora vamos a hacer una particularización del concepto de impulso. Vamos a suponer que el mismo actúa en t igual a 0 prácticamente, y que comienza la mitad de delta t a la izquierda de 0, y entonces el tiempo inicial lo vamos a llamar 0 menos, como está indicado acá, y que termina un infinitésimo después, o delta t sobre 2, después del 0, y por eso el tiempo final lo vamos a llamar 0 más. Y también vamos a hacer la suposición de que la velocidad inicial es igual a 0. Es decir, que estamos aplicando un impulso básicamente centrado en el origen del tiempo de análisis, y que se aplica sobre un sistema que está en equilibrio, que está quieto, es decir, que no tiene velocidad inicial. Por lo tanto, cuando hacemos el planteo de que el impulso es igual a la diferencia de la cantidad de movimiento, vamos a tener cantidad de movimiento al final menos cantidad de movimiento al inicio, pero la cantidad de movimiento inicial vale 0, porque dijimos que el sistema está detenido. ¿Cuál va a ser entonces el efecto de ese impulso en el tiempo t igual a 0 más? El efecto va a ser que el sistema va a quedar con una velocidad u punto igual a I dividido m. Ahora bien, vamos a dividir todo este proceso en dos partes. Vamos a considerar un primer evento, que es la aplicación de este impulso entre que empieza el impulso y termina el impulso, y ahí hay una fuerza actuando sobre el sistema, cuyo resultado final es una velocidad. Y a partir de ahí volvemos a iniciar el análisis y consideramos a ese sistema como un sistema de vibraciones libres y amortiguadas. De vibraciones libres porque ya no actúa ninguna fuerza. ¿Cuál es la condición de esa vibración? ¿Qué es lo que origina esas vibraciones libres no amortiguadas? La velocidad inicial. ¿Y de dónde sale la velocidad inicial? Del impulso. Es precisamente la velocidad que se produce por la variación de cantidad de movimiento que generó ese impulso, con la particularidad de que la velocidad antes del impulso valía 0. Por lo tanto, el efecto del impulso es producir esa velocidad inicial en el sistema.
de donde podemos pasar al estudio del sistema de vibraciones libres amortiguadas, cuya solución de la ecuación diferencial era esta expresión que tenemos aquí, que la estudiamos previamente, pero con algunas particularidades. Recordemos que teníamos las condiciones iniciales para esta ecuación. Esto era el desplazamiento inicial, que aparecía aquí y aquí. Y aquí teníamos la velocidad inicial. Pero este movimiento de vibraciones libres amortiguadas tiene unas condiciones iniciales muy particulares, porque su desplazamiento inicial vale 0. ¿Por qué consideramos que vale 0? Asumimos que el impulso que le aplicamos un instante antes de que empiece este movimiento de vibraciones libres amortiguadas no alcanzó a desplazarlo y por lo tanto no tiene desplazamiento inicial. Pero sin embargo sí tiene velocidad inicial, es la que surge de aquí, de esta expresión del impulso. Esa velocidad inicial es la que vale I dividido M, el impulso dividido M, U.0. Es este valor que tenemos aquí. Eso significa que al no haber desplazamiento inicial, lo que va a suceder es que todo este término va a desaparecer y este término va a desaparecer. Y a partir de eso, toda esta ecuación va a quedar reducida a lo que está dentro del corchete, que es U.0 sobre omega d multiplicado por el seno de omega t, y eso multiplicado por e a la menos zeta omega por t. Y eso es el modo en que se desplaza el sistema una vez que ya terminó el impulso. Nosotros lo que asumimos es que el impulso ocurre aquí, antes de que empiece esta vibración. Y justo cuando termina el impulso, comienza la vibración libre no amortiguada de este sistema. Esta curva se describe mediante esta expresión que tenemos aquí. Es igual al valor del impulso multiplicado por e a la menos zeta omega t dividido m por omega d por el seno de omega d por t. También lo podemos expresar como el impulso por una función g de t que agrupa todo lo que tenemos ahí. Y siempre tenemos que recordar que el impulso es igual a el impulso es igual a P multiplicado por delta T. Ahora bien, la expresión que encontramos anteriormente es válida solamente para un impulso que ocurre en t igual a 0. De hecho, entre menos delta t y t igual a 0, en el inicio del eje del tiempo. Y vamos a ver que vamos a necesitar considerar el efecto de impulsos que estén ubicados en cualquier posición del eje t, del eje del tiempo. Por ejemplo, en particular, vamos a considerar que el impulso comienza en t igual a tau, este valor que está aquí. Es decir, que la distancia desde el origen hasta donde comienza el impulso es tau. Y luego tenemos el mismo impulso de siempre, que tiene una longitud delta t o delta tau, porque en realidad es un cambio de variables, pero no hay un factor de escala entre ambas. Esto que está aquí es p de t, que en este caso es constante. ¿Cuál va a ser el efecto de que se corra el impulso hacia la derecha y ocurra en tau? El efecto va a ser que la curva de respuesta del sistema de vibraciones libres amortiguadas va a comenzar también a esa distancia tau. Prácticamente, podemos considerar que comienza a esa distancia tau. Entonces la respuesta va a quedar con un corrimiento del origen. En lugar de estar en t igual a 0, va a estar en t igual a tau. ¿Cómo se expresa matemáticamente un corrimiento
en el sistema de coordenadas? Bueno, a la variable t se le resta tau y entonces se obtiene esta expresión que tenemos aquí, pero que es válida solamente para t mayor o igual que tau. Obviamente, esta expresión vale de aquí en adelante, es decir, de acá para atrás, para valores de tiempo menores, no tiene ninguna importancia. Considerando que el impulso es igual a la fuerza P por delta de t, esto es un delta, por delta de t, en realidad cuando nosotros decimos que esto es un desplazamiento, no estamos siendo totalmente rigurosos, porque el impulso que actúa en un delta de t es un incremento a raíz de ese impulso. Lo que vamos a hacer es estudiar el efecto de muchos impulsos que ocurren en diferentes tiempos, es decir, en diferentes tau en el eje del tiempo t. Y la respuesta de cada uno de esos impulsos, como ya ahora en lugar de tener uno tenemos varios, va a ser un incremento del desplazamiento total. Por lo tanto, en realidad, en lugar de llamarlo u de t, lo vamos a llamar delta u de t, y va a ser igual a p de tau por delta tau por esta g de t menos tau, siendo g de t menos tau esta función que tenemos aquí, que es la misma. Es decir, lo único que hemos hecho es correr el origen y considerar que vamos a evaluar una mayor cantidad de impulsos. Este análisis que hicimos para obtener la respuesta frente a un impulso arbitrario ubicado en cualquier punto del eje del tiempo, lo vamos a utilizar para derivar la respuesta a la fuerza de variación arbitraria, que es el objetivo final. Nosotros lo que queríamos hacer era obtener la respuesta del sistema de un grado de libertad amortiguado frente a esta fuerza P genérica de T o de tau, como vamos a llamar ahora con este cambio de variable. Y lo que vamos a hacer para obtener esa respuesta es subdividirla en una cantidad de segmentos impulsivos. Es decir, vamos a tomar esta curva y la vamos a dividir en columnas como las que se están mostrando aquí. Cada uno de ellos va a ser un impulso, como por ejemplo, es este primer impulso, este otro que estamos marcando aquí, o este otro que estamos marcando aquí. Pero en realidad vamos a contar todos los impulsos, no solamente esos, solamente se dibujan esos para entender el concepto. Vamos a obtener la respuesta frente a la curva total, que es esta curva, es decir, esta curva que está acá, como la sumatoria de las respuestas frente a este impulso, este impulso, este impulso, este impulso, y así siguiendo. Y por esa razón es que tuvimos que correr el origen de los impulsos, porque solamente el primero, el rojo en esta figura, es el que arranca en t igual a 0. El resto van a estar, el segundo va a estar corrido delta t, el tercero va a estar corrido 2 delta t, y así siguiendo. Pero nosotros ya sabemos cuál es la respuesta frente a cada uno de esos impulsos. Para el primer impulso, el que es rojo, tenemos delta U1, la curva roja que tenemos aquí. Supongamos que este que está acá, el verde, es el késimo impulso, es decir, es el impulso de número K, K como número, no como matriz la rigidez, no tiene nada que ver la rigidez acá. Por lo tanto, la respuesta va a estar dada por el delta U sub K de T y va a ser esta curva verde. Y acá también se ve por qué le llamamos delta, porque cada uno de los impulsos genera un delta, un incremento. Para obtener la respuesta total los vamos a tener que sumar a todos. Vamos a tener que hacer la sumatoria de los delta.
El impulso celeste, que es el número k más algo, va a dar origen a esta otra curva. ¿Cómo vamos a obtener la respuesta total? Como este sistema es elástico, vale el principio de superposición. Y la respuesta del sistema a la suma de todos los impulsos, el impulso 1 que es el rojo, el 2, el 3, el 4 que no los hemos dibujado, el número k que es el verde, el k más 1, k más 2 y hasta llegar al celeste que será el k más algo, si sumamos la contribución son estas curvas. Sumamos la contribución de cada uno de esos impulsos, de esos delta, U1, delta UK, delta UK más algo, vamos a obtener la respuesta total. ¿Por qué vale el principio de superposición? La suma de los efectos de cada uno de los impulsos por separado es igual a el efecto de la suma de los impulsos. ¿Y qué es la suma de los impulsos? La suma de los impulsos es la curva esta total de la cual nosotros queremos obtener el resultado. Y cuando sumemos todos estos impulsos, el rojo, el verde, el celeste y los de todos estos otros que no los hemos dibujado, vamos a encontrar el U total, que va a ser la respuesta a la curva, a la fuerza P total. Este U, que está aquí, va a ser igual a la sumatoria de los delta U sub I. Es decir, va a ser la sumatoria del efecto de este impulso, más el del efecto de este, más el efecto de este, más el efecto de este, y así siguiendo. Pasando en limpio todo lo desarrollado previamente, recordamos entonces que tenemos la respuesta de un impulso situado en una posición cualquiera a una distancia temporal tau respecto al origen, cuya respuesta en términos de vibraciones libres amortiguadas del sistema arranca en ese mismo tiempo t igual a tau, y que luego vamos a sumar esas contribuciones. Este impulso en particular genera una respuesta delta U de t que es igual a la fuerza P de tau, que es el valor de la curva en este punto, por delta t, por esta función que habíamos definido anteriormente, g en t menos tau. Cuando queremos obtener el desplazamiento total, tenemos que sumar, como dijimos en la figura anterior, la contribución de todos los impulsos en los que hemos subdividido la curva de la fuerza arbitraria variable con el tiempo. Y aquí ponemos esta sumatoria de P de tau por esa función G de T menos tau por delta tau. Cuando delta tau tiende a diferencial de T, esto que tenemos aquí se convierte en la definición de integral. Esta es la definición matemática de integral. Cuando tenemos la suma de el producto de una función por los delta de la variable de integración y hacemos que el delta de variable de integración tienda al diferencial. Por lo tanto, haciendo entonces que delta tau tienda a diferencial de tau, vamos a obtener la respuesta que nosotros deseábamos para la curva completa. U de t es igual a la integral entre 0 y t de p de tau, esto que va acá es tau, por g de t menos tau por diferencial de tau. Y esta integral se denomina integral de convolución o integral de Duhamel por ser matemático francés que la desarrolló, quien hizo este análisis de la respuesta de un sistema que no sirve solamente para dinámica, sino que sirve para estudiar la convolución de diferentes tipos de funciones, no solamente esta contribución de impulsos a la respuesta dinámica de un sistema. Si volvemos a abrir la función g,
que teníamos anteriormente, vamos a obtener la expresión completa de la integral de convolución, que nos da la respuesta del sistema frente a una fuerza de variación arbitraria con el tiempo. Sacamos estas dos constantes, la masa y la frecuencia, que dentro del integral no juegan, nos queda u de t igual a 1 sobre m por omega d por la integral entre 0 y t por p de tau por e a la menos zeta omega n t menos tau, seno de omega d por t menos tau por diferencial de tau. Y acá hay que observar una cuestión importante, y es que t no es la variable de integración. La variable de integración es tau. T es el límite superior de esa integral. Por esa razón, en realidad, a medida que vamos queriendo obtener la respuesta para diferentes incrementos de tiempo, es como se va corriendo el límite superior de la integral. Esta integral, y lo vamos a ver en análisis sísmico, en acción sísmica, normalmente no se evalúa analíticamente, por lo menos normalmente no, en el caso de acción sísmica no se evalúa analíticamente, sino que se evalúa numéricamente. Y entonces, en realidad, se termina así, utilizando más bien esta parte de la expresión. Pero como deducción matemática, la integral de convolución o integral de Duhamel se expresa de esta manera.